Iniciamos con el primer tema, que ampliamos la primera semana o el primer día de clases, y que solamente les dije por audio porque no podía presentar, que es acerca de las generalidades de la química. ¿Cuál es el concepto de química? Pues ya lo conocen, es la ciencia, resumida, es la ciencia que estudia la materia. Pero en un concepto más amplio, es la rama de la ciencia que se dedica a estudiar la composición, propiedades y la estructura interna de la materia. Y las formas, pues, como las sustancias sufren cambios de una manera u otra. Se considera la química como una ciencia experimental, ya que tiene su punto de apoyo básicamente en la experimentación, o sea, la observación, el análisis, la repetición de los mismos, de estos fenómenos que son controlados en el laboratorio para determinar entonces la calidad y cantidad de las sustancias que son sometidas. Ay, Dios, ¿qué pasó aquí? Disculpen, se configuró esta cuestión. Ajá, seguimos. Y la cantidad de sustancias entonces que son sometidas al rigor de diferentes pruebas de laboratorio, ¿verdad? La química se basa más que todo en la experimentación, porque a partir de los procesos y fenómenos que son controlados dentro del laboratorio, se basan en lo que es experimentación o experimentos, ¿verdad? Utilizando diferentes instrumentos para los mismos. Como anteriormente les dije, la química utiliza instrumentos, ¿verdad? Además de instrumentos de laboratorio generales como los vasos químicos, tubos de ensayo, balanzas. Esos son los materiales o implementos de laboratorio o instrumentos que generalmente utilizamos en un laboratorio. Pero esta ciencia emplea instrumentos especializados para sus investigaciones. Una de estas es el medidor del pH o el llamado pHímetro, que lo pueden ver en la imagen, que les permite pues a los químicos o a los analistas determinar por manera de medición la acidez o basicidad de una solución. Además de estos medidores de pH, estos son analíticos por medio de aparatos. Hay unos que son, que se utilizan unas cintitas que son para medir pH. Son menos exactas, pero da aproximadamente lo que es el pH de una solución. Así que este también sería un ejemplo de un pHímetro, que son las cintas de medición de pH. Bien, además del medidor de pH o pHímetro, está lo que es el contador Geiger, que detecta radiaciones produciendo corriente electrónica que se amplifica al momento en que estamos midiendo, ¿verdad? Y se mide y se muestra en una escala o medidor digital, como se muestra en la imagen. Es como el amperímetro, cuando medimos la cantidad de amperes de una corriente eléctrica. Es casi parecido, es como una pesita de esas que utilizamos para medir nuestro peso, de esas que son generales cuando nos pesamos, ¿verdad? De esas pequeñitas cuadraditas. Es casi parecido lo que es el medidor. En este caso, pues, este detecta lo que son las radiaciones, produciendo entonces corriente eléctrica, y se mide y se muestra en la escala que ven ahí. Otro de los instrumentos especializados es el láser químico, y pueden producir rayos de un solo color tan intensos que se usan para cortar moldes de acero, como ven ahí.
son rayitos que se utiliza para también los análisis químicos, como muestran ahí. Cada uno, cada láser y cada color también está, es variado dependiendo de lo que estamos midiendo, ¿verdad? Dependiendo del elemento que estemos midiendo o utilizando en ese momento. El sincrotrón era, pero no escribí sincrotrón. El sincrotrón se utiliza entonces para investigar la estructura del núcleo atómico y utiliza campos magnéticos para acelerar estas partículas cargadas dentro del núcleo atómico. Y un ejemplo sería pues la imagen que tengo ahí abajo, fue la más general que pude encontrar. Otro de estos instrumentos especializados, que es lo que generalmente más se utilizan en lo que es en las industrias de análisis. Por ejemplo, yo trabajé en minera, se utiliza estos espectrómetros de masa, los utilizan pues para determinar los diferentes elementos o analitos presentes en una muestra, ¿verdad? Como saben, como es una minera, el cliente, en este caso vendría siendo minera, trabajábamos para ellos, ¿verdad? El cliente manda X soluto, vamos a decir, X muestra, para que en el laboratorio se analice a partir de la experimentación, utilizando X cantidad de disolventes, disolvemos esa muestra, ¿verdad? Entonces llega a lo que es la lectura de la misma muestra. Esta muestra se lee o se analiza en este tipo de aparatos que se llama un espectrómetro de masas. Y dice que es un valioso instrumento que utiliza el científico químico para medir las 3 masas atómicas y la abundancia relativa de los isótopos de un elemento. Sirve para separar los iones pesados de los iones livianos cuando se expone a su campo magnético. Como les decía, este aparato lo que hace es separar los diferentes iones presentes en esta muestra para identificar, ¿verdad?, cuáles están presentes en la misma. Y es el más utilizado en lo que es estas industrias de investigación, ya sea también en análisis de agua para ver cuáles sustancias están afectando, vamos a decir, si es por medio de si tenemos alguna contaminación, cuáles son los elementos o sustancias que están presentes en esa muestra de agua y que están afectando lo que es la salud o la variabilidad de esa agua. Bien, la química se divide en diferentes áreas o es aplicada en diferentes áreas. Está lo que es la química general y se refiere a los principios fundamentales de la química, las propiedades físicas y químicas de la misma y las leyes fundamentales de esta. Cuando hablamos de química general ya estamos hablando de un campo generalizado, ¿verdad? No nos ponemos a identificar lo que es esta cantidad, vamos a decir, con respecto a lo que son la química orgánica e inorgánica. Con respecto a la química inorgánica, estas estudian lo que son los compuestos que tienen en su estructura el elemento carbono. Y en la inorgánica son aquellos que no lo tienen, o sea, los metálicos. Compuestos que no tienen las propiedades que contienen, entonces los compuestos orgánicos que no poseen lo que es en su estructura el elemento carbono. Entonces la química general abarca lo que es todo sin especificar lo que está estudiando, ¿no? Nos dice que es una rama fundamental
que se basa más que todo en las propiedades físicas y químicas y las leyes fundamentales entonces de la química. Como les mencioné anteriormente, la otra rama es la química orgánica, que esta estudia principalmente o abarca todo lo que es el estudio de los compuestos que tienen en su estructura o están compuestos por el elemento carbono. Entonces, en esto se basa lo que es la química orgánica. La inorgánica, entonces, es lo contrario, estudia todos aquellos elementos que no tienen en su composición los elementos, el elemento carbono o aquellos que no tienen, no están carbonados. Me fui para atrás. Bien, entonces, otra de las ramas sería la química analítica, que hace esto, se divide en lo que es, son análisis cualitativos y cuantitativos. Los análisis cualitativos determinan lo que es, de qué está formada esa solución o esa muestra, ¿verdad? Nos hace solamente un análisis de qué está formada. Vamos a decir, yo me voy al espectrómetro de masa solamente para identificar entonces cuáles son los analitos presentes en la muestra que yo mandé a leer, ¿verdad? ¿Cuáles están presentes? Simplemente analiza lo que son las cantidades cualitativas de ese analito o de ese elemento en particular. Y con respecto al análisis cuantitativo, entonces sí nos están pidiendo lo que es la cantidad presente de ese elemento. Bien, el cualitativo es de qué está formada, simplemente nos están pidiendo qué sustancias están presentes en esa muestra, pero en el análisis cuantitativo, entonces sí nos manda a analizar la cantidad exacta entonces de la sustancia que yo mandé a analizar. Por ejemplo, también le doy el ejemplo del espectrómetro de masa. Se puede realizar en el análisis cualitativo para ver cuáles están presentes en ella, en esa sustancia o en ese analito o en esa muestra. Con respecto entonces al análisis cuantitativo, también puedo aplicarlo ahí porque me mandan a decir qué cantidad. Generalmente allá mandaban a analizar lo que era cobre y oro. Además otros elementos, pero principalmente su exportación, ¿verdad? Se basa en eso, en oro y cobre. Nos mandaban entonces analizar la cantidad de oro y cobre que había en esa sección, en esa área en donde habían tomado esa muestra, ¿verdad? Entonces, en esto nos referimos al análisis cuantitativo, la cantidad de elementos presentes en esa sustancia o en esa disolución o en esa muestra que nos dan para analizar. Otra de las áreas de la química está la físico-química, que se refiere a las causas de una reacción química y cuál es la energía total de esa reacción. O sea, relaciona lo que es la química con la física, ¿verdad? Implementando lo que son las reacciones y la cantidad de energía que se produce en cada una de esas reacciones. Se estudia entonces con lo que es la físico-química. Y la bioquímica entonces estudia los procesos biológicos, en este caso los procesos biológicos en los que interviene la química, por ejemplo, en la producción de energía en los alimentos, la necesidad del oxígeno durante los procesos metabólicos, del metabolismo, ¿verdad? Entonces, estas son las diferentes áreas en las cuales interviene la química como ciencia. Esta fue la presentación que no les pude presentar, valga la redundancia, el día que tuve problemas
Ese entonces sería uno de los temas los cuales vamos a tener presentes en nuestro trimestral. Les dije que solo venían esos temas. Por favor, pónganse al día, realicen sus actividades y envíenlas, porque si no están a tiempo, pues ya voy a sacar lo que es promedio y van a salir mal, ¿verdad? El otro de los temas es el método científico. Bien, vamos a presentar. El segundo tema que viene en nuestro trimestral es el método científico. Y nos dice que para los científicos, este término se basa en el conjunto de procesos que se ejecutan en la investigación y demostración de la verdad. Y de forma general, lo definen entonces como el orden que debemos seguir para interpretar hechos y verdades científicas. Son dos tipos de definiciones según los científicos y generalmente definidos. Los pasos para el método científico, ¿verdad? Conta de cuántos pasos, a ver quién me dice. ¿Cuántos pasos eran del método científico? 7 pasos, profesora. 7, correcto. Ajá, correcto. 7 pasos. Bien. Hay algunos que mandé una actividad en lo que estaba incluido en la primera parte del método científico, casi nadie la resolvió. Así que cuando vayan a realizar sus actividades, lean, que pueda que se estén saltando algo. Entonces, eran 5 puntos ahí en esa actividad, en esa parte, y varios los perdieron porque no se fijaron que había una parte que decía método científico. Así que por favor lean bien cada vez que mande una actividad, pueda que haya algo escrito arriba y no le toman atención porque está de primero, pero puede ser que valga 10 puntos y lo pierdan ahí y saquen malas calificaciones. Así que lean cada vez que van a realizar una actividad. Bien, los pasos serían entonces, el primer paso es la delimitación o planteamiento del problema. Significa establecer el problema en forma clara y precisa. Este planteamiento dependerá en gran medida de dar lo que es una solución al mismo, ¿no? Al culminar los diferentes pasos de este método, se debe dar lo que es una respuesta a la delimitación o al planteamiento de este problema. Bien, eso vendría siendo lo que es la delimitación del problema. Con respecto a la hipótesis de trabajo, es el segundo paso, el segundo punto, y sugiere una posible solución que se apoya en ciertas apreciaciones basadas en conjeturas y debe expresarse siempre en sentido afirmativo o negativo, nunca en forma de pregunta. Bien, es como una solución, es una solución de lo que es el planteamiento, la delimitación de ese problema de forma afirmativa o negativa. Si estoy solucionando, ¿verdad? Lo que voy entonces a demostrar más adelante con los diferentes pasos. Entonces, en la hipótesis, yo establezco lo que es una solución al planteamiento de limitación de ese problema. Con respecto a la recolección de información, vamos a lo que es a la investigación, ¿verdad? Para poder entonces corroborar mi hipótesis, ya sea la afirmativa o la negativa. Entonces, me voy a lo que es la recolección de información, que nos indica entonces la necesidad de llevar a cabo observaciones con respecto a lo que yo estoy tratando. Y muy importante, registrar toda la información que hayamos observado u obtenido
como los cambios de temperatura, cambios de color, estados físicos, etc. Relacionada entonces con la investigación que estoy realizando. Ese vendría siendo el tercer paso, mi recolección de información para entonces corroborar lo que es mi hipótesis, ya sea la de la forma afirmativa o la forma negativa. El cuarto paso en el método científico viene siendo la selección y organización de datos, y se hace lo que es un estudio de todo esto, la recolección que tomé, ¿verdad? Todo lo que obtuve. Aquí en esta parte voy a seleccionar todo lo que es la repetición, ¿no? De toda la observación. Si yo veo que en la organización de mis datos hay un dato que se repite más que los otros, entonces yo me voy por lo que es ese lado de la repetición, porque me está corroborando que lo que estoy realizando es afirmativo. Aquí se hace pues el estudio de todo el material obtenido para seleccionar y organizar la información relacionada con el problema planteado. Es ahí como observan en la imagen, allí se está lo que es recopilando, seleccionando, organizando todos los datos anteriormente recopilados para entonces seleccionar lo que son ciertos. La quinta parte vendría siendo las conclusiones. Es aquí donde yo veo o concluyo algo. Es donde se realiza el plan trazado y se llega a una solución del problema que anteriormente planteé. Tentativas que sirvan entonces para explicar los hechos y las causas de los cambios observados anteriormente. El sexto paso es la comprobación y experimentación controlada. Para comprobar la validez de las conclusiones conocidas como hipótesis, se produce lo que es a reproducir los hechos en forma controlada, tantas veces como sea necesario en el laboratorio. Y así es algo experimental. Yo necesito entonces comprobarlo por medio de la repetición, como les dije anteriormente. Se debe considerar todas las situaciones que se presentan. Cuando la hipótesis no se ajusta a lo que es la experimentación o a los resultados obtenidos a esto, hay que empezar nuevamente hasta que alguna de esta experimentación sea corroborada o se repita, para entonces ir a lo que es el último paso, que es la comprobación o la realidad, ¿ya? En el último paso, comprobación con la realidad, esta se basa más que todo a comparar a lo que estoy realizando con teorías y leyes que ya son establecidas. O sea, lo que yo obtuve lo tengo que comprobar y comparar con algunas teorías y leyes que ya estén establecidas, para entonces decir que mi método es válido. Entonces aquí nos dice que llega el momento que luego de someter a las conclusiones al filtro de la experimentación tantas veces como exija el problema y los resultados sean siempre los mismos, y si las conclusiones son afirmativas, de acuerdo con la realidad de los hechos, se establece entonces la teoría. Para alcanzar el paso cumbre del método científico, que es la ley o el principio, es necesario que la teoría tenga aceptación universal y no exista ninguna duda de su comprobación. Entonces aquí vamos a comparar lo que es todo lo realizado anteriormente, todo tiene que ser comprobado por una teoría. Y este vendría siendo el último paso.
y sería el fin de la presentación. Ya la materia entonces vendría siendo lo que es el trimestre que viene. Así que estos dos primeros temas son los que van a estar, van a ser aplicados en nuestro trimestral.